Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas presentes. Sean bienvenidos a este lugar donde vamos a darle al Señor la gloria debida a su nombre. Voy a invitarles que estén de pie y vamos a agradecerle al Divino Creador por cuanto Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y así vamos también a darle parte a lo que es la palabra del Señor, el lugar que corresponde de la lectura de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios con nuestra oración en esta mañana de acción de gracias por cuanto Él ha sido bueno con nosotros. Padre bendito, Padre de amor y de gloria, te damos las gracias en esta preciosa hora, en esta preciosa oportunidad de la mañana, por concedernos la vida, Señor, la salud, por concedernos un trabajo, especialmente una familia, Señor. Dios mío, quien es nuestro motivo y razón, Dios mío, de poder nosotros salir adelante, luchar y perseverar en las cosas. Asimismo te damos gracias, Señor, por esa bondad tan grande que tú tienes para con cada uno de nosotros y nos permites estar acá reunidos, esperando sea grata, Señor, esta reunión delante de ti y podamos ser de bendición para todos aquellos soldados, nuestros soldados guatemaltecos, los cuales, Señor, estarán, Dios mío, en algún momento, Dios mío, viendo esta transmisión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias y le damos paso a la palabra de nuestro Dios. Amén y amén. El tiempo con nuestro hermano Guzmán, quien nos trae una palabra de parte de Dios en esta mañana. Muy buenos días a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a leer la palabra de Dios. Morando bajo la sombra de lo Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día te destruirá. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí han puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Espero que esto sea para la honra y la gloria para cada uno de nosotros. Dejo el tiempo con el hermano pastor. Gloria al Señor. Bien, vamos a tener un momento de alabanza al Señor. Y esta alabanza yo sé que es conocida entre nosotros, usamos nuestras manos. Esta alabanza dice: escogido fui de Dios. Usemos nuestras manos y cantémosle al Señor en esta mañana. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con
con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. De este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Vamos todos cantando. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia, diga conmigo, es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque Él conmigo está. Venceré, vencerás, venceré, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Venceré porque Él está conmigo. Sí, Señor. ¡Qué bueno! Venceré, vencerás, venceré, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón, y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre,
el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús, Jesús, Jesús. Su nombre es Jesús. Diga conmigo, Jesús, Jesús. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Vamos, pues. Salude al que está a su lado. Salúdelo. Salude al que está a su lado. Así se alaba a Dios. Salude al que está a su lado. Salude al que está a su lado. Salude al que está a su lado. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno. Hay muchas formas de alabar su nombre, pero nosotros lo hacemos así. ¿Verdad? A través de estas alabanzas que son de ayer, pero también de hoy y de siempre, porque alaban el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro bendito Dios. Vamos a declarar que el Señor está entre nosotros y vamos a decir: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan
Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Decláralo conmigo y créelo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Démosle fuerte esa gloria a Dios con nuestras palmas. Y sabemos muy bien que el Señor está entre nosotros. Grata es su presencia, y en ese ambiente espiritual, en ese ambiente de alabanza y oración, le vamos a dar paso a la poderosa e inmortal palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Yo sé que cada uno de nosotros traemos en nuestro corazón el deseo de recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, su palabra inefable y verdadera hacia nuestras vidas, que sacia nuestro corazón y nuestro ser para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en la carta a los Romanos, capítulo número 12, versos 1 y 2. Vamos a tomar lectura para poder tener hoy la reflexión de nuestra bendita y maravillosa palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, puede sentarse. La palabra de Dios nos enseña que Dios en el cielo no cambia. Él siempre es el mismo por los siglos de los siglos. Malaquías capítulo número 3,
y verso número 6, expresa la palabra de la siguiente manera. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque debajo del cielo sí existen los cambios o tiempos. Eclesiastés capítulo 3 y verso número 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta palabra nos lleva a nosotros a poder comprender quizás situaciones tan trascendentales en nuestra vida. Existen cambios constantes en nosotros que nos van a llevar precisamente a tomar dos situaciones en nuestra vida. Existen cambios interesantes, varias clases de cambios, cambios para peor, cambios para mal, cambios para bien, cambios para mejorar. Nuestras vidas pueden experimentar cambios en la salud, en la fase financiera, en el carácter, en la mente, en cuestiones culturales, en cuestiones del alma, del espíritu, y entre muchas otras cosas podemos experimentar nosotros cambios. Existe un dicho que dice una gran verdad, dice cambiar y cambiar para mejor son dos cosas completamente diferentes. El deseo de Dios para con nosotros es que nosotros, sus hijos, lleguemos a ser personas que no solo cambiemos, sino que cambiemos para mejor, cambiemos nuestra vida para recibir una bondad y una gracia de Dios. La Biblia llama a esto una transformación del ser, que es lo que nosotros en la vida cristiana precisamente conocemos como el arrepentimiento, que es un cambio rotundo de mente, que es un cambio completo en la vida y en el ser. La palabra transformación en el griego original se deriva de la palabra metamorfos, que es de donde viene la palabra metamorfosis, que precisamente habla del proceso que de cierta manera lleva a una persona de un punto hacia otro en una dinámica de cambio constante en la vida. Estos principios nos llevan a nosotros a tomar en cuenta que muchas veces el ser humano, es decir, en la actualidad, en la sociedad actual, muchas veces estamos cambiando nosotros lo mejor por lo peor, lo bueno por lo malo. La palabra de Dios dice que iban a venir tiempos en donde a lo bueno llamaríamos malo y a lo malo llamaríamos bueno. Y esos tiempos no están lejanos de nuestra realidad. Esos tiempos están entre nosotros. La palabra nos enseña de alguien que en algún momento decidió de una manera negativa hacia la vida, cambió lo mejor por lo peor. Y este precisamente es el cambio, la historia de Jacob y de Esaú. Cada uno de nosotros conocemos la historia de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú fueron gemelos que desde el vientre de la madre estuvieron luchando para salir primero. Y dice que Esaú fue el primero en salir y Jacob venía tomado de sus piernas porque estaban luchando para salir el primero. Pues de cierta manera, en la cultura judía, el hijo que nace primero es el primogénito y es el que tiene la bendición de Dios y la bendición de los padres. Esto de cierta manera es interesante porque conforme avanza la historia, tanto Jacob como Esaú comienzan a desarrollar su vida, comienzan a desarrollar precisamente cada uno sus actividades. Esaú se volvió un cazador, un hombre quizás muy efectivo en estas situaciones. Y dice que su hermano, por el contrario, cuidaba las bestias de sus padres, pero también se volvió un cocinero muy furtivo, dice la palabra de Dios. Dice que llegado el momento en que se daba la bendición de los padres hacia los hijos, Jacob le propuso a Esaú cambiar su bendición por un plato de lentejas. Y le preparó, dice, la mejor comida que pudo tener, y Esaú no se pudo resistir y decidió hacer el cambio. Esta situación llevó a Jacob a tomar cuestiones interesantes en la vida para tratar de recibir la bendición de su padre. Él sabía que no la iba a recibir tan sencillamente, que tenía que hacer ciertas situaciones para que el padre pudiera bendecirlo. Y entonces llegó el momento en donde se dio la oportunidad y precisamente Jacob hace todo lo que debe de hacer para que el padre en algún momento lo bendiga y lo bendice. Lo interesante de esta palabra es que más adelante nosotros conforme vamos viendo el desenvolvimiento de la historia de Jacob y Esaú, Esaú se arrepiente de haber
cambiado lo mejor por lo peor. Se da cuenta que no era tan simple una oración, que no era tan simple el hecho de decir que en algún momento estaban poniendo las manos sobre él, o que era algo tan pasajero y algo tan sencillo como a veces nosotros, oiga, el ser humano a veces pensamos de la bendición de Dios de maneras distintas. El Señor es alguien que tiene el control de todas las cosas y que el cambio en la vida del ser humano que Él conlleva es precisamente a una transformación. Segunda de Corintios capítulo número 3 y verso 18 dice: por tanto todos nosotros, mirando como rostro al descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu Santo en nosotros. De fe en fe, pues el Evangelio de Dios nos lleva a nosotros hacia la justicia, hacia la bendición y a la gracia de Dios. Esaú en algún momento de su vida se dio cuenta que aquella bendición no solamente era para el momento, no solo era para marcar quizás el hecho de quién era el primogénito y quién no lo era. No era solo por el momento, solo por cumplir, podríamos decir, con las cuestiones culturales o con las cuestiones religiosas, como a veces algunos de nosotros podemos decir, bueno, yo tengo que cumplir con algunas cosas, yo tengo que cumplir con situaciones religiosas. Esaú llegó el momento donde se dio cuenta que la bendición era algo trascendente, era algo que no solamente era del momento, sino que esto trascendía a generaciones y que iba a ser de generación en generación la bendición de Dios. Hoy nosotros tenemos esa bendición de Dios constante en nuestra vida. La palabra de Dios dice que cada día son nuevas sus misericordias y sus bondades sobre nosotros. Y hoy podemos decir que tenemos nuevas bendiciones porque Dios nos ha regalado vida, nos ha dado salud, nos ha dado la fuerza. Usted ha podido abrir sus ojos, usted sabe que está bien, bendito sea Dios. Algunos de nosotros podemos decir nuestra familia está bien, las cosas están bien. Oiga, ¿qué más podemos dar que una acción de gracias a ese Dios por ese amor y esa bondad tan grande que derrama sobre nosotros? Para lograr quizás esos cambios trascendentales en nuestra vida, debemos entender que hay acontecimientos y sucesos que van a suceder una sola vez en la vida. Y van a haber sucesos y situaciones que van a ser repitentes, que van a ser ciclos durante nuestra vida. Hay situaciones que en algún momento se dan una vez y que ya no regresan. Algunos de nosotros en nuestra vida hemos tenido oportunidades de las cuales a veces nos lamentamos y decimos, ala, ¿cómo no pude yo aprovechar ese momento? ¿Cómo yo no pude aprovechar esa oportunidad? Era una oportunidad para lograr algo, algo más, algo diferente o algo superior en la vida. Y muchos de nosotros a veces nos lamentamos porque han pasado los años, pasan los tiempos y resulta que esas oportunidades ya no regresan. Son situaciones que se dan una vez en la vida. Ahora algunos de nosotros hemos experimentado oportunidades que se están dando constantemente en la vida y que nosotros sabemos que están viniendo hacia nosotros. Esto lleva a que cada uno de nosotros podamos poner atención hacia lo que rodea en nuestra vida y saber que hay oportunidades, por ejemplo, como la de abrazar a nuestra familia, como la de poder tener a esos seres queridos de cerca y poderlos aprovechar al máximo, porque llegan momentos en donde a veces lamentamos el tiempo perdido. Los cambios llevan tiempo, no suceden generalmente de inmediato. A Esaú no fue de inmediato, no fue comiendo el plato de lentejas que algo vino a su corazón, sino que fue cuando comenzó a ver las bendiciones que venían sobre Jacob, lo que había sobre la vida. Déjeme decirle algo bien interesante esta mañana. Algunos de nosotros quizás no notamos a simple vista el hecho de quién tiene la bendición y quién no tiene la bendición. Pero la bendición de Dios marca etapas, marca vidas, marca familias, marca hogares, marca generaciones. Las personas bendecidas normalmente, oiga, no es que en algún momento no pasen por momentos difíciles, no es que todo sea color de rosa. La palabra de Dios dice que de cierta manera aquellos que tienen la bendición de Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es algo interesante. Porque llega el momento donde la persona, aún en medio de la dificultad, en medio del momento difícil, logra comprender el plan divino de Dios. La palabra de Dios dice que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Nada de lo que en algún momento surge en nuestra vida es el simple hecho de que son las casualidades de la vida, como a veces algunos las tomamos. Oiga, en la gracia y en la bondad de Dios las casualidades se quedan muy atrás.
Y llega el momento donde empiezan a cumplirse propósitos en nuestra vida. Cuando Dios tiene propósitos, esos propósitos se cumplen. En Jacob había un propósito. Había el propósito de continuar el linaje divino, de donde nacería el Salvador, de donde estaría el Señor. Y se iban a dar un montón de situaciones, porque más adelante el Señor cambia el nombre de Jacob. Y entonces, de cierta manera, oiga, él tiene algo distinto, una gracia y una bondad de Dios hacia su vida. Hoy usted y yo podemos tener estos cambios que aunque van a llevar tiempo en nuestra vida, que aunque quizás van a llevar esfuerzo, van a llevar dedicación de nosotros, pero que de cierta manera nos van a llevar de un estado a un estado diferente de vida. Los cambios requieren hacer ajustes y correcciones muchas veces en nuestra vida. Algunos de nosotros estamos teniendo resultados en nuestra vida. Yo no sé si hay personas que a veces no tienen la costumbre de poder hacer análisis hacia la vida, de tener esos momentos en donde a solas podemos ver lo que hemos venido haciendo y cómo nuestra vida se ha venido desarrollando. Normalmente la psicología dice que las personas a partir de los 50 años comienzan a hacer estas miradas hacia atrás, dice. A los 50 años dice que comenzamos a ver y nos damos cuenta el camino recorrido y comenzamos a ver todo lo que en algún momento pudimos hacer y todas las cosas que en algún momento no hemos hecho. Por eso es de que en la historia la mayoría de personas que han alcanzado bastante éxito ha sido después de estas edades, porque llega el momento de la madurez donde de cierta manera la persona se da cuenta de aquellas oportunidades que ha desperdiciado y comienza a aprovechar mejor las oportunidades que vienen, porque ya sabe que el tiempo que le queda es mucho más corto y es mucho menor. Los cambios requieren hacer ajustes en nuestra vida. Ajustes que en algún momento, oiga, quizás algunos de nosotros nos van a incomodar y nos van a sacar del confort de nuestra vida. A veces ese tipo de cambios, oiga, muchas veces no estamos dispuestos a realizarlos, porque a veces nos hemos acostumbrado a un estilo de vida. A veces las situaciones que ya venimos haciendo, oiga, nos están generando ciertas situaciones en nuestra vida. Y aunque usted y yo muchas veces ya identificamos las situaciones que están viniendo a nuestra vida y que están generando esos problemas, muchas veces nosotros continuamos cometiendo los mismos errores una y otra vez, sabiendo que no están trayendo quizás esos buenos resultados hacia nuestra vida. Los cambios tienen que tener un un enfoque definido hacia la vida. Voy a cambiar, por ejemplo, podríamos decir, voy a cambiar mi carácter agresivo. Si tenemos varias cosas que cambiar, tenemos que poner un orden de prioridad para poder empezar en nuestra vida y poder empezar a ver los cambios. Los cambios tienen que tener metas principales que deben ser respaldados por la palabra de Dios y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo cambio que no se haga de esta manera, oiga, de cierta manera, tendrá nada más un tiempo y un momento. Y luego regresaremos a nuestro estado. A veces, en medio de los cambios, el tomar lo desconocido implica salir del área de la comodidad en donde hemos vivido por mucho tiempo para hacer algo nuevo en la gracia y en la bondad de Dios. Primera de Timoteo capítulo número 1 y verso 7 dice, Dios nos ha dado un espíritu, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez, sino un espíritu de poder para hacer los cambios que sean necesarios. Para poder cambiar, se hace necesario, oiga, que la fe actúe en nosotros, que la fe nos lleve a ver esa gracia y esa gloria y esa bondad. Hoy, vuelvo a repetir, vivimos en medio de un mundo que evalúa las cosas de maneras distintas, en donde podemos encontrar quizás una diversidad de pensamiento y una diversidad quizás, si usted quiere, de expresiones de fe que en algún momento nos pueden llevar a nosotros a momentos de vida. Pero muchas veces esos son momentos de facto netamente riesgosos en nuestra vida. El cambio toma riesgos, pero esos riesgos deben estar enfocados. Hay personas que en algún momento, oiga, para cambiar toman riesgos que en algún momento los están llevando hacia el mal, hacia las situaciones, oiga, que en algún momento no le están llevando un bien hacia la vida, sino que lo están llevando hacia lo peor en algún momento del caminar en la vida. No hay nada más difícil que empezar a cambiar y de cierta manera saber que no nos está yendo de lo mejor. La palabra de Dios dice que en medio del ambiente que nos rodea, debemos tener esa atmósfera creciendo en la gracia y en la bondad de nuestro Dios. Todo lo que ha sido transformado en medio de nosotros
ha sido llevado a esa transformación por la gracia y el poder de nuestro Dios. ¿Cómo podemos ver nosotros todo este desarrollo? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, el patrón del medio ambiente, oiga, ciertamente tendrían tiempo de volver, no intentar el cambio. Cuando nosotros en algún momento no estamos, oigan, en la disposición de poder generar los cambios en nuestra vida, muchas veces esto va a seguir provocando los dolores, las aflicciones, la tristeza y la aflicción que muchas veces no solamente se vive en la vida, sino que la vivimos en la familia. La tristeza de estas situaciones es, oiga, que de cierta manera como seres humanos comenzamos a perder aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros vamos hacia el pensamiento de Dios, hacia nuestra vida, hacia lo que Dios quiere para nosotros, la palabra de Dios le dice a Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y no son pensamientos de mal, sino que son pensamientos de bien. Si nosotros vemos cuando el Señor hace la creación, no solamente hizo al hombre y a la mujer, oiga, por el hecho de decir, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer la creación, y tiene que darse el tiempo, y tienen que hacerse las cosas, sino que dice la palabra que el Señor preparó el ambiente, preparó el lugar, un lugar especial. Oiga, no nos puso en el olvido, no nos puso nada más por ahí, sino que preparó un lugar donde todas las cosas que se necesitaban estaban presentes, estaban ahí, para que como seres humanos pudiésemos tener al alcance todas esas situaciones. Sin embargo, la palabra de Dios también nos enseña de las malas decisiones como seres humanos que en algún momento vamos tomando en el camino. Y aquí viene otra importante. El Señor le dice a Adán que de cierta manera puede comer de todo lo que había en aquel huerto, menos del árbol del bien y del mal. Él conocía el bien, él estaba en la vida, él estaba en lo mejor, tenía todo lo que necesitaba, no le hacía falta nada. Sin embargo, dice que llega el momento donde el ser humano decide por sí mismo desobedecer. El fruto prohibido de aquel huerto, oiga bien, no fue la manzana, como en algún momento lo vemos en las historietas de Adán y Eva, ¿verdad? Sino que realmente fue la desobediencia que el ser humano tomó al momento de decidir de una manera contraria a Dios. Hoy el ser humano se sigue equivocando de la misma manera. La palabra de Dios nos sigue presentando, oiga, los mismos principios y los mismos valores. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra sigue presentando lo mismo? Porque ella misma, oiga, conjuga la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les dice, oiga bien, que la palabra de Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esa es una certeza, oiga, tan fuerte en el corazón y en la vida, que nos asienta a nosotros a la seguridad de saber en quién estamos confiando. Por eso es que cuando el Señor te llama a hacer cambios hacia la vida, a hacer cambios en la fe, a hacer cambios en tu vida espiritual, a hacer cambios en tu vida familiar, a hacer cambios en tu hogar, no es solo por el simple hecho de que en algún momento hay cosas que en algún momento hay que hacer de nuevo, sino que es de cierta manera porque Dios tiene propósitos en medio de ello. Los propósitos nosotros los vamos viendo en el camino. Quizás a veces se tornan un poco difíciles, como le pasó a Job, que sufrió cambios tremendamente duros. Cuando el Señor, oiga, decide enseñarle a Job su gracia y su poder. Job había conocido el gran poder de Dios. Job sabía que Dios tenía un poder tan grande. Job sabía lo que Dios era capaz de hacer, sí, oiga. Pero lo que Job no sabía era que Dios era capaz de dar vida donde no había. Era capaz de retoñar donde quizás el ser humano ha perdido la esperanza. Ahí Dios tiene esperanza para dar gloria, para dar poder y para dar bendición. Después de que Job se queda con los brazos cruzados, solo se queda él y su esposa, dice la palabra. Algunos de sus amigos que llegaron, le llegaron a decir: Job, ¿ya hiciste alguna introspección en tu vida? Job, ¿ya te diste cuenta de realmente le has fallado tanto a Dios para que Dios haya permitido todo este mal que ha venido hacia tu vida? Y a veces nosotros en la vida vamos a pasar momentos terriblemente difíciles, en donde quizás vamos a dudar incluso de que sea el poder de Dios el que se esté manifestando sobre nuestra vida. Pero es ahí donde debe estar la fuerza, el poder de saber de que cuando hay cambios hacia nuestra vida,
Dios los cambios que el que produce hacia la vida es porque hay algo mejor para nosotros, es porque hay algo más grande. Y de hecho la palabra de Dios ya dice en el pasaje final del libro de Job, dice Job cuando ya ve la grandeza de Dios, cuando ve Dios lo que ha hecho en medio de todo el cambio, porque Job en algún momento le dice: Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y entonces el Señor le responde y le dice: Job, necesito hablar contigo. Y en uno de los pasajes más controversiales que el Señor tiene con Job, ¿sabe qué le pregunta a Job? Le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación del mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a las lumbreras que alumbraran? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordené la tierra? Y entonces Job en algún momento se queda sorprendido. Se queda como cada uno de nosotros cuando vemos la inmensidad y la grandeza de Dios. Entonces Job comienza a darse cuenta de que Dios va más allá de lo que a veces nuestros ojos pueden ver, de lo que hemos logrado a veces coincidir en nuestra vida. Y cuando Job decide confiar y decide creer plenamente en la gracia, en el poder, y como decía al inicio, en los propósitos de Dios para nuestra vida, al final dice que Dios le devuelve mucho más de lo que Job había perdido. Que Dios le dio las hijas y los hijos más hermosos de aquel tiempo. Oiga, algunos dicen, en una clase me decían: pastor, y fue con la misma esposa. Fue con la misma esposa, porque Dios no permitió que Job perdiera a su esposa. Fue con la misma esposa, que en algún momento no lo quiso apoyar, por supuesto, porque usted y yo sabemos lo que la esposa le dijo. La esposa le dice: Job, ahora solo falta que maldigas a tu Dios y te mueras, porque mira cómo quedaste. Pero Dios no permite que Job en algún momento, oiga, pierda a su esposa, sino que su esposa continúa con él en el proceso. Y al final Job, después de haber decidido bien, oiga, después de haber decidido bien, porque Job decide quedarse tomado de la mano de Dios. Job decide quedarse tomado del poder, de la gracia y de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el pasaje final Job dice: Señor, de oídas había oído. Y es que, oiga, esa interacción que tiene Job con Dios es interesante. Porque oír a Dios de oídas, oiga, es en algún momento oír los mensajes, oír los testimonios, oír las cosas que alguien en algún momento puede hablar de lo que está sucediendo hacia su vida, de cómo Dios está actuando, de cómo Dios está trabajando. A veces oímos y alguien dice por ahí: mira, es que de verdad la bendición de Dios es tan grande. Mira, estaba pidiendo por una casa y Dios me la proveyó. Estaba pidiendo por un vehículo porque me quedé, mira, sin nada, pero Dios me proveyó. Y a veces son cuestiones tal vez tan sencillas y materiales, pero hay otras trascendentales. Hay personas que han estado en el lecho de enfermedad, oiga, con diagnósticos médicos a punto de morir. Y muchas veces Dios ahí mete su mano poderosa y le enseña a los médicos y nos enseña a nosotros como seres humanos que Él es un Dios grande que tiene propósitos para nuestra vida. Job dice: Señor, de oídas había oído. Señor, yo tenía tanto, yo sabía tanto de ti. Señor, yo lo había leído. Job no era un hombre que desconocía el poder de Dios. Él había leído, había visto ciertas cosas. Pero de cierta manera, cuando él expresa el resto de aquella frase tan interesante que se vuelve para nosotros quizás algo común que muchos repetimos, pero él dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora, dice él, mis ojos pueden verte. Cuando nosotros logramos ver a Dios en medio de la aflicción, ver a Dios en medio del momento difícil, ver a Dios en medio de la crisis, ver a Dios cuando las cosas quizás no van bien, cuando decidiste hacer el bien, pero en ese bien hacer en algún momento pareciera que ese bien hacer te está trayendo cosas distintas hacia la vida. Porque a veces nos ha pasado que a veces decidimos hacer el bien y tratar de caminar lo mejor y más recta posiblemente en nuestra vida, y resulta que los resultados que vienen nos comienzan a atacar y decimos nosotros: alá, pero ni cuando me portaba mal me iba así como ahora que me estoy portando bien. Pero Job, que sabía que se estaba portando bien y que cuando todo esto se mencionó, ¿cuáles fueron sus palabras? Dijo: he de recibir yo solo el bien que viene de Jehová. He de recibir solo lo bueno y lo malo lo he de desechar. Y entonces él expresa unas palabras tan interesantes, tan profundas acerca del cambio, porque él dice: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó.
sea glorificado el nombre de Dios. Entonces él decide tomarse en fe, de decir, bueno, los cambios no están siendo buenos. Los cambios hacia mi vida no están siendo tan productivos. No me están llevando quizás a una mejora, me están llevando a una enseñanza distinta de la vida. Pero me voy a tomar de la esperanza. Job decide tomarse de la esperanza. Entonces él dice, bueno, yo no voy a confiar en lo que está pasando. Yo no voy a confiar en los sucesos, en las situaciones difíciles. Yo voy a confiar en el que tiene el control de todas las cosas. Y decide tomarse de la mano de Dios. Y oiga, podríamos tomar quizás una cantidad de ejemplos de hombres que decidieron por el bien. Pero todos los que decidieron por el bien, la palabra los llama bienaventurados, que es triplemente dichosos de saber que la gracia y la bondad de Dios está con nosotros. Hoy el mensaje es que si usted y yo decidimos en nuestros cambios, poder tomarnos de la fe de Dios y decir, yo sé que Dios tiene el control de lo que está sucediendo en mi vida. Yo sé que Dios tiene el control de lo que está sucediendo en mi familia. Yo sé que Dios tiene el control de mi carrera. Yo sé que Dios tiene el control de mis sueños y de mis anhelos, porque la palabra de Dios dice, oiga, la promesa de Dios dice que hasta los deseos de nuestro corazón Dios los cumple. Por supuesto, que la palabra nos da a nosotros los detalles de cómo Dios cumple los deseos del corazón. Porque quizás algunos de nosotros podemos estar diciendo, ojalá se muriera fulano de tal que me cae tan mal. Oiga, pero Dios no va a hacer algo así. No, la palabra de Dios dice, oiga bien, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará a nosotros buenas dádivas. Entonces cuando Dios cumple los deseos del corazón, es cuando esos deseos del corazón se alinean en los propósitos divinos. Es cuando esos deseos del corazón van apegados a la gracia y a la bondad de Dios. Y cuando es de esa manera, usted y yo podemos estar seguros de que no estamos solos. Amén, de que hay alguien que está con nosotros, de que hay alguien que te defiende, que hay alguien que pelea por nosotros, que hay alguien que va adelante, que hay alguien que va abriendo caminos, que hay alguien que te va diciendo que las cosas que para ti son imposibles, para Él son posibles y que todo es posible para aquel que cree en ese Dios de lo imposible. Hoy tenemos esa oportunidad. Si hay cambios en nuestra vida, ¿qué hacer? Oiga, no esperemos mucho tiempo, hagamos los cambios. Si hay cosas que realizar en nuestra vida y si hay situaciones, oiga, que en algún momento tenemos que enmendar, hay que hacerlo y llevarlo a ese término para saber que la gracia y la bondad de Dios debe estar en nosotros. Le invito esta mañana para que se ponga de pie y podamos juntos hacer un tiempo de oración. Podamos juntos decirle, Señor Dios poderoso, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Hoy vengo delante de ti, Señor Jesús. Quizás en su familia, en su hogar, están habiendo cambios. A veces resulta que la cercanía de una esposa hacia Dios va a producir cambios. A veces resulta que la cercanía de un padre y de una madre que se acerca a Dios a pedir por sus hijos, a pedir por la familia, empieza a producir cambios. Porque hay personas que están intercediendo por nosotros. Hay familia que nos ama y que está pidiendo para que la bondad y la gracia de Dios pueda estar sobre su vida, sobre su familia. Y si eso está sucediendo, solamente pongámonos en las manos de Dios y digámosle, Señor, yo confío y yo creo que voy a ver tu gloria y que voy a ver tu poder en mi vida y en mi familia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, este día te damos infinitamente gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios soberano, un Dios grande, un Dios poderoso. Un Dios, Señor, que tiene cambios para nosotros. Pero como tu palabra lo dice, Señor, cambios para bien, cambios para bendición, cambios para mejor. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro ser. Si, Señor, las cosas que están sucediendo en nuestra vida es el resultado de oración de familia, de oración de una madre, de un padre que está intercediendo por sus hijos, de una esposa que está pidiendo por el esposo, de hijos que están pidiendo por un padre. Y esos cambios están viniendo hacia mi vida, Señor, para transformar mi pensamiento, para transformar mi corazón. Hoy te pido, Señor, que seas tú el que sigas obrando en mi vida, el que sigas trayendo tu palabra, tu bondad y tu gracia hacia mí, Señor. Y que tu gracia, tu bondad y tus propósitos me encaminen siempre hacia la gracia y a la bondad en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Danos esa paz, esa tranquilidad y ese gozo en nuestra vida.
Y aquellos, Señor, que evaluamos en nuestra vida, que necesitamos cambios, danos la fuerza, danos la bendición y la oportunidad, Señor, para poder entrarle a nuestra vida seriamente y poder hacer los cambios necesarios para que mejore nuestra vida espiritual, para que mejore nuestra salud de vida, nuestra familia, nuestro hogar. Pueda, Señor, haber esa mejoría con tu gracia y con tu bondad. Señor, nos abandonamos en tus manos, sabiendo que tú eres el que tienes y conoces lo mejor para nosotros. Pedimos que tu bendición esté sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice la carrera militar de cada uno de tus hijos, sus estudios. A cada uno, Señor, de los facilitadores, maestros que están en este lugar. Tu bondad y tu bendición esté sobre cada uno también, Señor. Sobre cada uno de los especialistas, Señor, que hacen posible el desarrollo de todas las actividades en este lugar. Te pido que tu bondad y tu bendición esté sobre cada uno. Oramos para que, Señor, desde el Señor jefe de este lugar, tu bondad y tu gracia esté sobre cada uno, sobre todos los oficiales superiores, oficiales subalternos, oficiales asimilados, especialistas, planilleros y tropa que elabora, Señor, en este maravilloso COSEDE. Tu bendición y tu gracia esté sobre cada uno y sus familias. Te pido que sea tu gracia, tu poder y tu bondad la que se manifieste sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ser tan bueno y tan maravilloso. Gracias porque tu bendición está con nosotros. Y hoy nos vamos, Señor, de este lugar, confiados y creídos, Señor, que tú vas con nosotros, porque así dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende de todo mal. Señor, hoy nos vamos con esa palabra profética en nuestra vida, que tú estás y vas con nosotros. Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan poderoso y por darnos tus bendiciones cada día. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la gracia, la bondad, la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Le deseo éxitos en sus labores, en sus estudios, a cada uno, y que la bondad de Dios les acompañe. Bendiciones a todos. Amén. Feliz día.